cuando tienes experiencia ya sabes que todo cae bajo su propio peso. Si tú apretas a alguien para incorporarse en un sitio, pero no encaja al 100% y tú eres consciente, eso va a acabar saliendo mal 100%. Pero hay otra cosa que es muy importante, que es lo enamorado que tú estés de tu proyecto y de tu empresa, ¿no? Y hay gente que a veces me dice, Ari, es que yo quiero trabajar para empresas que tengan un propósito, o quiero trabajar para empresas que realmente dejen huella en el mundo. Entonces, cuando tú también maduras como persona, encuentras tu propósito vital, el hecho de poder encontrar una compañía o un proyecto del que estés enamorado o estés a gusto, eso también se nota muchísimo. ¿No crees que, vamos a ser sinceros, hay perfiles que les juega una mala pasada también? Sí. Esta marca personal y que es un headhunter, para que la audiencia lo entienda también. Estáis postulando para una vacante confidencial con un paquete salarial de alrededor de 2 millones de euros. Tengo 2 preguntas clave para saber si encajáis en el puesto. Juanjo y Carlos, fundadores de Real Retail, estáis postulando para una vacante confidencial con un paquete salarial de alrededor de 2 millones de euros. Tengo 2 preguntas clave para saber si encajáis en el puesto. Carlos, podríamos comprar una planta más, tío. Ojo, tú has escuchado, son 2 millones de euros. Tú sabes lo que realmente podríamos hacer con todo eso. Yo creo que podríamos mejorar incluso el letrero de Real Retail y que no se caiga más. Bueno, vamos a volver a ver cómo va esto, Vamos a ver. que tiene muy buena pinta. Carlos, dime en un minuto por qué te debería contratar. Pues mira, creo que te lo voy a decir en menos de un minuto. Deberías de contratarnos, porque garantizamos resultados mientras desarrollamos el talento. Y esto creo que tiene mucho que ver con lo que hace Real Retail. Ponemos a las personas en el foco de todo y a través de ese desarrollo generamos cifra de venta, generamos negocio y no creo que haya nada más que busque una empresa. Así que me han bastado 10 segundos, me sobran 50. Buena respuesta. Juanjo, cuéntame tu mayor éxito profesional sin usar la palabra éxito. Ari, traer a Elche a los mejores profesionales del retail a este podcast. Me encanta. Estáis contratados. Bien. ¡Vamos! Oye, 2 millones, yo creo que algo tendremos que hacer, ¿no? Hay que celebrarlo. Gaseosa para todos. Así que, hablando de celebraciones, arrancamos y celebramos hoy el 10º episodio del podcast Real Retail, el retail real, el de las personas reales, el de las tiendas. Y tenemos a Ariadna Díaz, super headhunter, en este caso de altos ejecutivos, que hoy ha venido pues, a Elche a contarnos su historia. Bienvenida, Ariadna. Muchísimas gracias por invitarme. Me hace muchísima ilusión estar hoy aquí. Bueno, Ari, primero, si te parece, cuéntanos un poco tu background y qué es un headhunter, para que la audiencia lo entienda también. Total. O sea, yo creo que la palabra headhunter además es algo que mucha gente no entiende. Yo cuando se lo dije a mi madre me dijo, ¿qué? ¿Qué vas a ser? Entonces, básicamente, yo creo que un headhunter es alguien que conecta talento con empresas. Y básicamente lo que hacemos los headhunters es ser intermediarios en un proceso de selección. Yo llevo 8 años en la industria, llevando perfiles de diferentes vertientes, la parte de tecnología y parte de ventas sobre todo, para clientes de todo tipo de sectores, retail incluido. Y desde hace 2 años me dedico exclusivamente a las posiciones que son ejecutivas. Uh-huh. Bueno, hoy va a ser un programa diferente a lo que hemos tenido hasta ahora. Nos apetecía mucho traer a alguien que pudiera dar consejos a nuestra audiencia para aspirar a un puesto mejor al que tienen, o incluso, oye, encontrar el puesto que tienen ellos en su cabeza. De hecho, es algo que nos estaba pidiendo la comunidad. Totalmente. Ostras, hay muchísimo valor sobre qué pasa en la tienda, hay muchísimo valor sobre todo el recorrido, perfiles, hemos traído a perfiles C-level en retail, pero es verdad que el recorrido era muy parecido, ¿no? Desde la base hasta la cima. Y cuáles han sido esos tips, esos consejos que les han ayudado a ellos a llegar hasta ahí. Pero claro, no había venido una pieza fundamental, clave en este puzzle, ¿no? Y es esa parte, pues como decías tú, ¿no? Que conecta el talento con la empresa, ¿no? Cuando no está dentro. Entonces, bienvenida y nada. Antes de nada, sí, Carlos, vamos... Tienes algo que contarnos, ¿no? Tengo algo que contar. Hoy hará 6 semanas, creo, que lanzamos una newsletter muy especial. 6 ediciones de las 3 pepitas de oro por Real Retail. Si quieres tener 3 tips súper importantes, aplicables y que los vas a leer rápidamente en 2 minutos para tu tienda, para tu comercio, para tu empresa, métete en el vídeo que va a aparecer por aquí ahora
métete en nuestra web, déjanos tu correo y todos los jueves recibirás 3 tips, 3 pepitas de oro, la hemos llamado así, para que apliques en tu tienda. Ojo, si te has metido en la newsletter y no recibes el correo, revisa el spam o correo no deseado porque suele llegar aquí el primer correo. Y ya con esto arrancamos. Bueno, pues después de este espacio publicitario patrocinado por Real Retail, arrancamos, ¿no? Entonces, bueno, pues la primera parte, como decía, ¿no? Hoy es un perfil diferente que tiene mucho que ver con retail. Creo que hoy tú le vas a hablar a toda esa parte más de la comunidad, a toda esa parte más aspiracional, a toda esa gente que tiene sueños pero que no es capaz de dibujar esa hoja de ruta, y hoy vamos a intentar, porque desde todo tu conocimiento y tu experiencia, seamos capaces de trazar una hoja de ruta. No quiero decir igual para todo el mundo, porque sabemos que eso no existe, pero bueno, esos tips y esos consejos que todo el mundo, una vez acabe de escuchar esta hora de podcast, pues pueda aplicar, ¿vale? Entonces, muchos de los que nos escuchan, como te decía, están en retail y quieren un cambio, pero una cosa es querer un cambio, otra es saber cómo hacerlo, y la tercera para mí sería estar capacitado para ese cambio, ¿no? ¿Cuál es el primer paso para conseguir un trabajo mejor? Pues el primer paso os diría que es analizar qué quieres, ¿no? Al final el sector es tan grande que hay muchísimas oportunidades y muchísimas posibilidades. Entonces, más allá de, por ejemplo, meterte en LinkedIn o en cualquier portal a buscar qué vacantes hay disponibles, es interesarte tú de manera proactiva para qué empresas del sector me están llamando la atención, qué empresas creo que son interesantes, qué tendencias hay a día de hoy en el mercado que me puedan llegar a interesar. Entonces yo siempre digo que buscar trabajo es un trabajo, y si quieres realmente dar un cambio y dar ese paso, creo que es súper importante analizar qué es lo que realmente quieres, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Genial. ¿Crees que esto precisamente es uno de los errores que comete la gente cuando va a iniciar una búsqueda de trabajo? El no tener claro dónde buscar. Totalmente, o sea, totalmente, porque la gente que suele hacer, pues se va a las ofertas que están publicadas y tira currículum sin ton ni son. Y allí es muy difícil que te contraten. O sea, yo veo muchas veces la frase de, no, es que he tirado 500 currículums y no me llaman. Es que es imposible. O sea, ¿por qué? Porque al final para el reclutador incluso es muy difícil filtrar todos los perfiles. Entonces, aquí hay dos cosas. Una, analizar tú qué es lo que quieres, ese análisis previo de compañías, de ostras, esta gente que bien lo está haciendo, tal, hacerte un listado de empresas, y a mis candidatos se lo pido siempre, hazme un listado de empresas y si tengo contacto, te contacto directamente, y luego ser proactivo, o sea, no te puedes quedar en meter tu currículum en un buzón y ya está, sino que tienes que ir a por la persona que contrata, si tienes un interés real, pues mostrar esa proactividad por saber qué está haciendo esa empresa, y un poco la pregunta que te lanzaba antes, ¿no? ¿Por qué deberían contratarte? Entonces, mostrarte muy proactivo en ese sentido de cara a la gente que contrata. ¿Cómo podemos, o sea, así a bote pronto, tenemos LinkedIn, ¿no? Que es una herramienta la más fácil para encontrar trabajo. Sin ser purista y decir voy a meter mi currículum en el correo de recursos humanos de la empresa tal, ¿cómo podría hacer que me vieran? Hay varias maneras. Uno, trabajando tu marca personal, que está muy de moda. No hace falta que seas un gurú de LinkedIn, pero sí que la trabajes. Y la otra, que para mí es como la más importante, que es el networking. O sea, el networking te abre muchísimas puertas. Entonces yo a la gente que le digo, las oportunidades llegan así. O sea, al final, y más si hablamos de posiciones ejecutivas en el que el 80% de posiciones no se publican, ¿vale? Entonces, ¿cómo las consigues? Con contactos. ¿Cómo haces contactos? Abriéndote a una comunidad. Vosotros tenéis una comunidad del sector retail, hay comunidades de otros sectores, entonces es súper importante que estés ahí metido. ¿Cómo? Pues yendo a eventos, siendo proactivo en ese tipo de comunidades, enterándote de lo que pasa en el sector y conociendo a gente. Has dicho algo muy interesante y lo está haciendo mucha gente, que es desarrollar su marca personal. ¿No crees que, vamos a ser sinceros, hay perfiles que les juega una mala pasada también? Sí. Esta marca personal. Yo veo en LinkedIn, bueno, nosotros pues estamos activos en LinkedIn y bueno, y Ari también, que la podéis seguir. Y hay gente que le juega una mala pasada realmente. Y lo hablamos muchas veces Carlos y yo, porque hay gente que intenta dar, quiero este puesto, pero no me dices por qué te tengo que contratar. Claro. Eso, y además te diría que incluso hay gente que no sabe usar LinkedIn y hay mucha gente que se mete en temas que no debería meterse y hay muchos haters. Y yo seguro que a vosotros os ha pasado también de que hay haters que dices, esto es un portal de empleo, ¿sabes? ¿Qué haces poniendo según qué comentarios?
100%. O sea, yo creo que tienes que saber usar bien la herramienta. Esa es la clave. Y al final LinkedIn es una herramienta para encontrar trabajo, para encontrar oportunidades, para conectar con gente. Y tú tienes que tener ese propósito, las ideas muy claras, para qué lo quieres usar, para qué te puede servir a ti y a partir de allí hacerle un buen uso. Yendo a esa parte de la comunidad que quizá no está tan avanzada en su carrera profesional o porque acaba de empezar o porque está en un momento de adaptación, si tuvieras que darle un consejo a la audiencia sobre cómo empezar a descubrir LinkedIn, que esto para el que no lo sepa, que ya seréis pocos, es la herramienta, o sea, para la búsqueda profesional es la herramienta, ¿cuál sería los primeros pasos? ¿Cómo sería ese inicio para poder conocer cómo funciona LinkedIn? Pues, o sea, yo creo que es básicamente conectar con referentes y a partir de ahí ya lo vas viendo. Conectar con referentes y conectar también con lo que os decía de las comunidades, ¿no? ¿Por qué? Porque es que es súper importante. O sea, no te va a dar resultados a corto plazo, es decir, meterte en una comunidad o ir a un evento, pues seguramente no va a hacer que en una semana te llamen, pero sí que conozcas, ¿no?, una red de contactos de gente que se mueve en ese sector, igual que pues, a nivel de headhunting, y que el día de mañana te llamen. O sea, yo cuando me hago una posición confidencial, yo lo primero que hago es contactar con gente que conozco. O sea, abro mi teléfono móvil y digo, vale, esta posición voy a llamar a este y este. No busco en LinkedIn de manera súper activa, ni siquiera, o sea, filtro las ofertas. Primero voy a la gente que conozco. Entonces yo creo que es súper clave el hecho de conectar con personas que además nunca se sabe dónde te puede llegar a llevar, hacer tu red de networking, porque a largo plazo va a ser lo que realmente te va a dar pues el next step, una futura colaboración, el trabajo de tus sueños, tu futura empresa, ¿no? O sea, hay muchas posibilidades ahí. Para mí has tocado un tema, una palabra que es clave, el largo plazo, ¿no? En la sociedad de lo efímero, lo rápido, el match y el scrolling, claro, construir algo a largo plazo se le antoja difícil a la mayoría de gente. Tú, tu red que has construido de networking, los resultados que estás recibiendo hoy, ¿son de los últimos 3 meses o cuándo crees que todo empezó? Pues mira, todo empezó hace 8 años cuando yo empecé, en el que yo básicamente me he encargado de que todos los que han sido mis clientes pues se hayan mantenido a lo largo del tiempo. Yo establezco relaciones personales con la gente y o sea, me encargo de cuidarles mucho y de que si el día de mañana están en otra compañía, pues seguirles hacer seguimiento a un candidato que se ha incorporado y tener contacto con esa persona que conocí que ahora se ha movido de empresa y me ha pasado que el candidato de ayer es el cliente de hoy. Me han pasado muchísimas cosas. Yo creo que aquí hay dos temas muy importantes, ¿vale? Cuando buscas trabajo, uno que es cuando ya tienes trabajo y te planteas una mejora, que estás en una posición cómoda y ahí tienes más tiempo, ahí puedes actuar a largo plazo, es decir, yo estoy cómodo, pero oye, si me sale algo o me gustaría, pues no, enfocarme a esto, optar a una posición así, pero tú estás en tu trabajo y tienes tiempo, ¿no? Y puede ser que encuentres algo en 2 meses, 3 meses, 6 meses o incluso pues estás abierto a escuchar. Y la otra es cuando estás buscando trabajo de manera activa, cuando de repente pues estás sin trabajo y allí sí que pues tienes, ¿no?, esa necesidad más a corto plazo de tener que encontrar un trabajo. Entonces eso es súper importante porque la actitud y cómo lo vives es muy diferente en una parte y en la otra. A largo plazo yo te diría que es súper importante, o sea, siempre hay que construir cosas y, o sea, volviendo a la pregunta, la respuesta es de hace mucho tiempo. Sí que es verdad que en el último año, pues como he crecido en redes, etcétera, pues me ve más gente y conecto con más personas, igual que os debe pasar a vosotros con tema podcast y os va a pasar seguro con la newsletter, que al final pues vais a conectar con mucha más gente, pero hay que diferenciar la parte de corto plazo para posiciones o para gente que ahora mismo pues está en plena búsqueda activa y más medio largo para la gente que quiere pues una mejora pero está bien. Un último matiz en esto que decías, y ya pasamos a la siguiente pregunta, pero creo que le va a interesar muchísimo a la comunidad. Una headhunter preparada, como tú, que además tiene un largo recorrido de experiencia, ¿nota esa parte que decías de cuando una persona está cómoda y viene a conocer una oportunidad para valorar si le encaja o esa necesidad? 100%. ¿Cómo lo notas? Pues mira, lo noto en casos en los que cuando la gente está en búsqueda activa, yo me he encontrado casos a día de hoy, porque es verdad que el mercado, o sea, ha sufrido un poco parón y a día de hoy pues hay más candidatos disponibles. Hay gente que eso era algo que era impensable hace 5 años. Te dice, mira, tenía un salario de 80.000 euros, pero aunque tengas una posición de 50.000, me bajo 30.000 euros el salario, ¿sabes? O me bajo las responsabilidades. Eso es una señal de la desesperación, entre comillas. Y es algo que además, o sea,
es fuerte y tienes un sentimiento también encontrado de decir, ostras, que la persona necesita ese trabajo, ¿sabes? Pero normalmente la gente no se baja tanto el salario, ¿sabes? Y es muy probable que la empresa no lo contrate. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, voy a contratar a este tío que tiene unas responsabilidades por encima y en 3 meses, cuando le llegue otra cosa, se va a acabar yendo, ¿sabes? Entonces la gente se baja el salario máximo en posiciones normales, máximo los 10.000 euros, ¿vale? Posiciones ejecutivas un poco más porque tienes más margen, pero máximo se baja a 10.000 euros. Ahora que hablamos de dinero, Claro. te la voy a enlazar. ¿Qué papel juega el dinero? Porque tú me dices, hay gente que se baja, y esa gente que se baja, ¿qué busca? Porque si no es el dinero, estará buscando, pues, no sé si una oportunidad a futuro, una calidad de vida, no sé. 100% también. Aquí, mira, también juega un papel muy importante el tema generacional, ¿vale? Es decir, la gente joven sí que normalmente en sus primeras etapas de vida, como no tiene responsabilidades, se suele cambiar por dinero, porque también tienes esa ambición, ¿no?, de ganar más y demás. Y la gente cuando llega a un punto de vida en el que pues tiene otro tipo de responsabilidades, una estructura familiar, una serie de gastos asociados quizás a una hipoteca, una vivienda, etcétera, pues es verdad que al final se relaja un poco esa ambición y prioriza una estabilidad. Y entonces ahí juegan 2 cosas. El tema de que cambian un poco menos y luego que el dinero les deja de importar. ¿Por qué? Porque al final, al principio, cuando eres joven, te da igual estar 2 o 3 años en una compañía en plan multinacional currando muchísimo, pero luego ya dices, oye, ya he picado piedra, ahora quiero otras cosas, ¿no? Y ahí es donde entra salario emocional, que es súper importante, y dentro del salario emocional pues tienes muchas cosas. Me ha encantado esta parte porque Juanjo, cuando has empezado a contarlo, él se estaba proyectando como ese perfil joven. ¿Qué te pasó, Juanjo? Cuéntanoslo. Pero luego a medida que has ido contando más cosas, hipoteca... Me he visto reflejado en mí. Es un perfil senior ya, Juanjo. Sí, totalmente. Eres senior. Sí. Bienvenido a la realidad. Sí, desde luego. O sea que queda claro que el salario es importante. Mira, como me he visto un poco reflejado en esa figura que el salario emocional... yo tengo unas condiciones laborales muy buenas. No hablo de dinero, no voy a hablar nada de dinero. Tengo unas condiciones laborales muy buenas. Y Carlos siempre me dice, es muy difícil ofrecerte algo que... Bueno, que te mejore. Que te mejore. No hay proyecto que te pueda mejorar lo que tienes hoy por tu pack completo. Sin hablar de dinero. Sin entrar en datos. Claro. Sin sacar el dinero. O sea, sin poner el dinero sobre la mesa. Y creo que a día de hoy, esa persona joven, ambiciosa... hoy en día creo que está buscando más el dinero. No sé, es la sensación que tengo, ¿eh? Está buscando más el dinero que la oportunidad. Y no sabe que a lo mejor 2 años con un sueldo inferior, pero con una oportunidad muy grande, te va a hacer que en 5 tengas ese sueldo que tienes en la cabeza. No sé qué opinas ahí. Total. O sea, yo pienso que es verdad lo que dices y pienso que además, o sea, hay una cosa muy importante, más allá de la parte salario emocional que ahí incluyo, pues, teletrabajo, conciliación de vida laboral, que tú puedas llevar a tus hijos al colegio, que es lo que realmente a veces te importa, ¿no? O sea, yo tengo gente que me dice, no, Ari, es que yo lo que quiero es llevar a mis hijos al colegio y tener esa flexibilidad, etcétera. Pero hay otra cosa que es muy importante, que es lo enamorado que tú estés de tu proyecto y de tu empresa, ¿no? Y hay gente que a veces me dice, Ari, es que yo quiero trabajar para empresas que tengan un propósito o quiero trabajar para empresas que realmente dejen huella en el mundo. Entonces, cuando tú también maduras como persona, encuentras tu propósito vital, el hecho de poder encontrar una compañía o un proyecto del que estés enamorado o estés a gusto, eso también se nota muchísimo porque al final tienes un sentimiento de pertenencia total. ¿No te parece que esa persona que te dice lo que acabas de decir es un perfil top para la empresa en la que esté enamorado? O sea, es como que te aseguras un compromiso, un sentido de pertenencia que poco vas a encontrar con dinero. Desde el punto de vista de la rotación, desde luego, porque creo que ese compromiso es el que blinda pues todos los imprevistos que puedan surgir en el camino. Al final la vida laboral tiene muchos altos, bajos, momentos brutales, pero también tiene momentos complejos. Entonces, todo lo anclado que tú estés a tu proyecto, desde el propósito, desde cómo estés conectado con con la imagen de marca, no, con la marca, con lo que está haciendo, yo creo que es lo que te va a hacer, pues como en las relaciones personales, que seas capaz de decir, oye, esto es una relación que no es efímera y que construimos un camino juntos. Entonces, yo lo veo fundamental. Totalmente. Ha quedado muy claro por lo que decía Ari, que no estás en la misma posición cuando tú estás trabajando y entonces, vamos a decir,
puedes negociar más cómodo o puedes escuchar de una situación más, sí, agradable, que cuando realmente tienes la necesidad, porque yo estoy de acuerdo contigo, la necesidad se huele en el aire. Ya como una persona llega y se está moviendo y cómo se ha ido comunicando contigo a través de redes, ya te está dando pistas, ¿vale? Yo que hago entrevistas, la verdad que lo vivo mucho. Pero relacionando con todo esto, ¿cómo podemos hacer, ¿no? Para que realmente las empresas vengan a nosotros cuando estamos trabajando. Y añado, si realmente esa persona que ya está trabajando y vienen a buscarte, ¿estás en una mejor situación para pedir más? No sé. Sí, a ver, estás en una mejor situación. Sí que es verdad que yo ahí recomiendo también ser muy claro y muy transparente porque hay mucha gente que ojea el mercado, luego le hacen una oferta y dicen no. Entonces yo creo que es súper importante en los procesos la transparencia total, ¿vale? Total. Y antes comentábamos en Petit Comité un tema que es como súper importante, que es cuando tú inicias un proceso, tienes que tener claro cómo va a ser el proceso, qué salario te ofrecen, si realmente te interesa o no, porque si no te interesa, o sea, ya no lo hagas. ¿Por qué? Porque al final pierde el tiempo todo el mundo, el cliente, tú y el reclutador, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que si tú, por ejemplo, ves que el salario ya no te compensa, no te vas a ir, no lo hagas, ¿sabes? Pero obviamente estás en una mejor posición al 100%, porque te vienen a buscar y porque ya tienes ese trabajo y ya, o sea, tú solo te vas a ir si ves que realmente hay una proyección. Normalmente, ¿cuándo se cambia la gente? Cuando le dicen, vale, vas a, pues, a optar a una posición con mayor rango de responsabilidad, o vas a tocar más partes que aquí no estás tocando, o vas a tener más visión, o vas a trabajar pues más a nivel más internacional. O sea, te dan algo que tú en tu trabajo no tienes. Para darte lo mismo no te mueves, ¿sabes? Claro. Y entonces, para que esto nos ocurra, para que vengan a nosotros, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué tendría que hacer la audiencia para decir, oye, yo estoy cómodo, digo el podcast de Real Retail, me gusta lo que hablan, venga, voy a empezar a aplicar tips para ver si ocurre? No será inmediato, esto lo hemos dejado claro, pero el que realmente se comprometa con su causa, lo hará. Vale, voy a dar un tip en LinkedIn, ¿vale? Que es el tip para que los reclutadores sepan que estás disponible, ¿vale? Entonces, el tip funciona básicamente en que tú entras en tu perfil, hay una pestaña que se llama Open to Work, entras, puedes poner que estás abierto a un nuevo empleo, pones tu serie de requisitos, o sea, tus criterios, desde la ubicación, la responsabilidad, si quieres teletrabajo o no, y a partir de allí les apareces disponibles a los reclutadores. La parte chula de todo esto es que los reclutadores de tu empresa, en teoría, LinkedIn los capa y no lo puedes ver. Entonces, es una manera de que los reclutadores, cuando buscan a alguien y están abriendo un proyecto, porque nosotros buscamos a través de unos proyectos, entonces un proyecto, ves la gente que está abierta, y entonces pues es mucho más probable de que te lleguen pues más mensajes. O sea, es una ratio más alta de que te contacten. Pues brutal, con este tip que vamos a intentar que esperemos que se haya podido ver, cosas concretas, que al final lo que decimos, Claro, que esto es de aplicación inmediata. O es sea que aplicación no inmediata. esperes más y ves a actualizar esta parte tuya de LinkedIn. Pasamos al siguiente bloque, ¿no, Juanjo? Afrontar una entrevista importante. Y hemos puesto ahí un subtítulo que es hackear la mente. Hay entrevistas de trabajo que pueden cambiarte la vida. ¿Cómo se prepara una entrevista clave para que juegue a tu favor? Pues mira, una entrevista clave se prepara buscando información de la empresa, de rondas de financiación, de noticias. O sea, no vale con meterte en la página web y ver qué es lo que hacen, sino busca noticias, hay una página que es muy buena para eso que se llama Crunchbase, que al final te da muchísima información sobre estado de la compañía, etcétera. Entonces yo te diría que estés súper entrado, porque en una entrevista vas a marcar la diferencia total. Eso uno. Y luego que te prepares preguntas. O sea, cuando te mandan una job description o ves el rol, hay muchas cosas que no aparecen. Pues cuánta gente hay en el equipo, cuáles son los objetivos, ¿no? Entonces, si realmente te quieres cambiar, tú necesitas ese tipo de información. Entonces, buscar información y redactar preguntas para la entrevista. Claro, al final es información que va a ser clave para tu toma de decisiones si finalmente vas a cambiar de proyecto. Por lo tanto, cuanto antes las anticipes, vamos a decir que mayor preparación por tu parte se va a ver y en consecuencia estás avanzando parte del proceso. Si no, por tomar algo que decías antes, yo creo que si no estás haciendo perder tiempo al headhunter, a la empresa, al cliente, y ya no es solo el hoy, vale, perfecto, no me impacta porque yo hoy no quiero cambiar de proyecto. Ya, pero es que la vida es muy larga, da muchas vueltas y como decías tú, quien hoy era mi candidato, el día de mañana es mi cliente.
Y cuando estás trabajando algo a largo plazo, yo creo que esto tiene que tener mucha coherencia con quien tú eres, ¿no? Entonces, si tú eres una persona comprometida, pues debes comprometerte en cada una de las acciones que haces. Y en este caso, si es un contacto, un lead con un headhunter, pues tienes que cuidarlo igual que cuidarías a tu equipo o igual que cuidarías a tu pareja. Sí. Te voy a poner una situación. Imagínate que estoy haciendo la entrevista de mis sueños, en el trabajo de mis sueños, la empresa de mis sueños, pero empiezan a hacerme preguntas que no van con mis valores ni con mis principios. ¿Cómo tú tendrías que actuar en esta situación? Yo te diría que seas auténtico. Esa es la realidad. O sea, hay que mostrarse tal cual eres, obviamente con educación y al final con un poco de respeto. Pero si es una compañía que te está haciendo unas preguntas en las que no te estás sintiendo cómodo, ya es una señal de que esa empresa no es. Es verdad que lamentablemente pasan cosas. O sea, hay una legislación que prohíbe hacer una serie de preguntas en unas entrevistas, pero a veces pasan cosas y puede que no te sientas cómodo. Entonces ahí te diría que seas auténtico, que seas tú mismo y que actúes como con tranquilidad, sin ponerte nervioso, pero que digas lo que realmente piensas con todo el respeto y la educación del mundo. Ojo, mójate, que estás siendo muy políticamente correcto. Cuéntanos alguna pregunta incómoda que te hayan hecho. Bueno, a ver, esto creo que lo conté hace 2 podcasts. Era joven, iba a postular para Store Manager de Scalpers hace muchos años y llevaba brackets. Y me preguntaron directamente que cuándo me iba a quitar los brackets, porque para ellos la imagen era muy importante y era mejor que entrara sin brackets. No entré a Scalpers porque dije que no, porque automáticamente no me sentí cómodo, no va acorde a mis principios y mis valores, ya con 20 años me pasaba, Claro. hace muchos años. Y nada, y al tiempo volvieron a contactar conmigo, me pidieron perdón y continué con el proceso y estuve en Scalpers muchos años. Pero me pasó esto y automáticamente no quise seguir más con el proceso. Claro. ¿Crees que ocurre esto? Estoy seguro que hablando contigo y que a ti no te ocurre, estoy seguro. Pero tú tienes muchísima información de tu sector, de lo que ocurre, de las buenas praxis y de las malas praxis. Cuéntanos ocurre. alguna así un poco, alguna muy loca que te haya llegado. Sí, y aparte esta persona pedía fotos, o sea, pedía fotos después por WhatsApp de ti. Algo que está es ahora completamente Como si fueras ilegal. un modelo, ¿no? Sí, Prácticamente. sí. Como, Claro. como para contratarte para Abercrombie, ¿no? Claro. Sí, esto me dijo algo alguien, ¿no? Antes era así. Antes era así. Por suerte la ley va cambiando y oye, vamos evolucionando y... A ver, o sea, tenemos una ventaja. El mundo de la moda está cambiando mucho. O sea, que yo creo que eso favorece mucho sobre esa parte que al final es como una discriminación física. Luego hay también temas personales. A mí me ha pasado, ¿eh? Me pasó hace muchos años con un cliente que me descartaba a la gente por razones muy bestias, ¿sabes? La tía es una pija, ha aparecido en la oficina como no sé qué, no sé cuántos. Pero al final, o sea, tú tienes que decir, igual que tú, por ejemplo, decidiste no seguir con el proceso, yo en mi caso decidí no seguir trabajando con ese cliente, ¿sabes? ¿Por qué? Porque al final la ética, o sea, es importante en este trabajo, que muchas veces los headhunters estamos como mal vistos porque es como la gente quiere cerrar los procesos a toda teja. Cuando tienes experiencia ya sabes que todo cae bajo su propio peso. Si tú apretas a alguien para incorporarse en un sitio, pero no encaja al 100% y tú eres consciente, eso va a acabar saliendo mal 100%. Y al final tienes un percal, porque tú como headhunter das un proceso de garantía, tienes que volver a hacer el proceso, le has jodido la vida a un candidato y el cliente está cabreado, ¿sabes? Totalmente. Qué buena está el proceso de garantía, ¿eh? Eso es así, ¿eh? Funciona así. No sé si lo sabíais. Yo sí lo sabía, no todo el mundo lo sabe. No todo el mundo sabe. Pero esto, cuéntanoslo bien, porque al final dar garantía de algo es estar seguro de tu servicio. Entonces, eso implica, pues como decías tú, haber medido muy bien en una fase previa todas las alertas que puede haber para ir limpiándolas e ir descartando futuros problemas. Cuéntanos cómo funciona esto. Pues básicamente todas las agencias de selección lo que hacen es ofrecer un periodo de garantía en el que si el candidato por lo que sea pues se va o la empresa decide sacar al candidato, se ofrece un periodo de garantía en el que el headhunter o la agencia tiene que volver a buscar el proceso desde cero, ¿vale? Ahí hay un tema importante también que va en línea a lo que tú comentabas, es que siempre y cuando la empresa cumpla con sus obligaciones, ¿sabes? Me ha pasado a veces de que no he hecho garantías. ¿Por qué? Porque de repente
contraté a 5 tíos para una empresa muy pepina, o sea, muy top, de verdad. 5 chicos que pensaba, si yo tuviera una empresa así, me encantaría que estuvieran porque eran de mi máxima confianza. Hacía años que les conocía. Les prometieron que la empresa era X, que iban a trabajar con X, que iban a desarrollar X cosas. Y luego era todo mentira, ¿sabes? Y ni trabajaban con eso, ni iban a desarrollar ese proyecto. Los candidatos estaban súper enfadados. Los números de la compañía eran totalmente diferentes. Entonces, claro, yo lo que no iba a hacer tampoco era hacer una garantía para sacar a alguien que está en su puesto de trabajo, incorporar una compañía en la que sé que no va a estar bien, ¿no? O sea, también hay ese tipo de... Rotura de contrato Fuera. y hasta aquí hemos llegado, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, toda esta conversación da a ver que una headhunter importante, como es Ari, tiene unos límites, que es la ética, los valores, los principios, y que trabajando con personas y jugando con las aspiraciones de las personas, Con los sueños. con los sueños de las personas, pues oye, yo tengo esto y de aquí no voy a pasar. Y dice mucho de ella, ¿sabes? Estoy viendo por dónde vas, Juanjo, porque cuando hablamos de headhunting, cuando hablamos de valores y cuando hablamos de jugar con los sueños de las personas, a mí me viene a la cabeza una plataforma. Es en la que tú y yo, bueno, los tres en este caso, estamos muy activos, ¿no? Así que vamos a abrir el melonazo de LinkedIn. LinkedIn y los gurús, ¿cómo lo hemos llamado? Los gurús HR influencer, ¿no? HR influencers, que nosotros los llamamos los gurús. Correcto. Los gurús. Nosotros hateamos mucho a los gurús en prácticamente todos los programas. En todos los sectores. Sí. Pero no le habíamos dado aún a los HR influencers gurús. No. Porque hay gurús de retail, sí, los hay. Pero es que los hay de todos los sectores. Los hay de todos los colores, sí. Ideologías. Entonces, bueno, pues nos hemos esperado a traer a una experta para poder hablar con propiedad. ¿Qué piensas? ¿Crees que hay gurús de recursos humanos en LinkedIn? Hay gurús y hay gente que se aprovecha. Y eso es una gran pena porque al final, o sea, estás jugando con algo que es como súper importante, ¿sabes? Y la diferencia entre alguien que te va a ayudar y alguien que no es el que tiene experiencia realmente esto, que es el que gestiona procesos de selección todos los días y el que tiene los contactos y el que no. Y he visto auténticas barbaridades, ¿vale? Sobre todo en dos tendencias. Una, la de publicar mediante IA, es decir, me meto en ChatGPT y le digo consejos para LinkedIn y ahora soy un gurú de enseñar a la gente cómo tiene que meter su currículum, cómo tiene que poner su LinkedIn, cómo trabajar su marca personal y tal, o el que se copia los posts de otros, que se dedica básicamente a identificar referentes y copiar exactamente lo mismo que dice, entonces no tiene valor para nada. Yo, por ejemplo, escribo cosas que me han pasado en el día a día, o sea, cosas reales, cosas cuando estoy inspirada, además. ¿Por qué? Porque el mundo del headhunting, lo que decíais vosotros, es algo que se desconoce mucho. O sea, la gente no lo conoce, o sea, realmente no sabe lo que hacemos, no sabe cómo trabajamos, qué contactos tenemos. Entonces, a la gente le interesa ese tipo de contacto, ¿no? Pero claro, hablar de encuentra el trabajo de tus sueños, si tú no estás en contacto con empresas que contratan, ¿cómo vas a ayudarles? ¿Sabes? Y sobre todo, compra mis mentorías de cómo conseguir el trabajo de tus sueños mientras yo construyo mis sueños. Claro, o sea, el mensaje, por ejemplo, es si el salario es tan competitivo, ¿por qué no me dices cuánto es? Esto es un mensaje de un gurú HR influencer, pero después te vende una mentoría. O sea, voy a intentar dar en el punto de dolor de esas personas que están desesperadas para después venderte una mentoría pensando que con esa mentoría vas a crecer en seguidores en LinkedIn y eso te va a llevar a tener un trabajo mejor sí o sí. Yo creo, Juanjo, que aquí hay que diferenciar, ¿no? Y es un poco la pregunta que yo le haría a Ari. ¿Cómo podemos diferenciar? Porque ahora mismo les estamos dando un poquito de hate a todos estos gurús, pero realmente luego hay muchísima gente preparada que sí que aporta ese valor y que sí que tiene ese conocimiento. Sí. ¿Cómo podemos diferenciar entre... Al final, cuando tú quieres que alguien te ayude, no te puede ayudar toda la red. Tienes que centrar, como decías tú, centro mis esfuerzos en determinados perfiles, en determinadas empresas y todo mi foco lo pongo ahí. ¿Cómo podemos elegir o cómo podemos... y no sé, validar un perfil? Eso es muy fácil. O sea, si eres candidato, básicamente tienes que ver si la persona se dedica a esto, ¿no? Es decir, la persona es headhunter, la persona es reclutadora, la persona está en contacto con compañías, te puede ayudar. La persona viene de otro sector y da consejos sin ton ni son, no te puede ayudar. O sea, es importante lo que tú dices porque sí que hay gente que te puede aportar valor. O sea, yo he ayudado a candidatos a encontrar trabajos de sus sueños independientemente de que la vacante la gestione yo o no.
porque al final, o sea, todo vuelve, ¿sabes? Entonces, el listado ese de compañías que decía antes de, oye, mándame 10 empresas en las que quieras trabajar. Y yo si tengo el contacto, te lo mando igualmente. ¿Por qué? Porque hay que ayudar a la gente, ¿sabes? El pastel es muy grande, yo siempre lo digo. Entonces, yo creo que hay que ayudar de manera proactiva a la gente, decir, aunque yo no estoy gestionando esta vacante, yo sí te puedo ayudar con este contacto o lo que sea, te lo paso, y hay muchas cosas que se pueden mejorar. O sea, yo también he ayudado a gente que me dice, ostras, Ari, mírate mi perfil de LinkedIn, ¿qué mejorarías? El currículum, tal, ¿cómo mando un mensaje a ¿Te una llega compañía? mucho de cosas así, de gente que te dice, Ari, ¿puedes echar un vistazo a mi perfil de LinkedIn? ¿Sí? Sí, me llega, y me llega sobre todo de candidatos que tengo un proceso, ¿sabes? Los candidatos que tengo un proceso me dicen, oye, Ari, ¿me puedes ayudar? O, por ejemplo, cuando están en un proceso y están descartados, oye, Ari, ¿qué puedo hacer, ¿no? Para seguir en esa búsqueda de empleo? Más allá del feedback, que también es algo como súper importante, ¿qué puedo hacer? ¿Qué mejorarías tú de mi perfil? Y no necesitas cobrar una mentoría de no sé cuántos euros. O sea, al final es fácil, porque es un tema también que es como muy visual. Entonces hay una serie de trucos que funcionan muy bien, te das cuenta, si no hace falta que, ¿sabes? Que vendas mentorías, ni un curso online de no sé cuántas horas que te cueste un dineral ni nada de eso. O sea, que aconsejamos también a la gente, oye, que mande un mensaje directo a esos headhunters y que pidan feedback, ¿no? Total. O sea, yo creo que como candidato tienes que hacer dos cosas muy importantes. Uno, filtrar bien, pero eso es como cuando vas al psicólogo, ¿no? O sea, el psicólogo, pues hay psicólogos que son buenos y hay psicólogos con los que no conectas o que no te encajan. Pues esto es lo mismo. Contacta con alguien que realmente te pueda conectar con las personas. O sea, un headhunter es un conector de candidatos con empresas. Entonces, la persona que te haga coach tiene que ser alguien que conecte tu talento con las empresas. Si esa persona no te va a conectar con empresas, olvídate. Búscate a otro. Normalmente solemos intentar buscar los tips que sí aplicar, pero yo creo que a ti te tienen que pasar cosas también muy diferentes, cosas que no debería de hacer la gente. ¿Qué es lo que no tienes que hacer cuando contratas a un headhunter si lo que quieres es conseguir el trabajo? Lo que no tienes que hacer básicamente es contactar sin ton ni son y contactar de manera muy directa y muy exigente. O sea, a mí me ha pasado, la semana pasada publiqué una vacante, director de operaciones en Madrid. He tenido 500 solicitudes directamente escritas, muchísima gente escribiéndome y con muchas exigencias, ¿sabes? Encajo perfectamente en el rol. ¿Cuándo te puedo llamar? Tal. Esta semana he estado viajando, me ha sido imposible procesar toda la información. Entonces yo creo que tienes que ir con un mensaje clave y no ser como demasiado, o sea, lo que decías tú antes, no parecer como muy desesperado. Pues queda dicho. Mensaje que se pueda leer en 20 segundos. Exacto, claro. Claro. Te dejo mis datos de contacto. Uh-huh. Cuando tengas tiempo, contáctame. Te mando mi currículum, que hay gente que me manda mensajes por email. Hola, me interesa la oferta, tal. No sé quién eres, no tengo tu currículum, no tengo ni siquiera tu link de LinkedIn, no tengo tu contacto. O sea, al final es, yo te ofrezco mi contacto, mi currículum, si crees que puedo encajar, avísame. Sí que lo que está bien es ser persistente, decir, vale, si no te contestará el mensaje, pues, oye, haces, ¿no?, un follow-up de, oye, quizás no has leído mi mensaje, estoy muy interesada en la posición, he aplicado, con quién puedo hablar, etc. Nosotros solemos hablar en el podcast muchísimo de ventas, ¿vale? Porque al final el retail son ventas. Total. Entonces, yo creo que ventas es seguimiento. Ahora tú hablabas de ese follow-up, ese seguimiento de esa conversación. El seguimiento es fundamental en todo. Entonces, pues una vez más, cuando se trata de tu proyecto profesional, pues el seguimiento es importante. Pasamos al siguiente bloque, ¿no, Juanjo? Pasamos al siguiente bloque. ¿Cuánto se gana en los trabajos que gestionas? ¡Boom! Porque sabemos que manejas 2 millones, a lo mejor no, que es lo que nos has ofrecido. Ojalá. Pero sabemos que manejas puestos muy importantes. Yo diría que es una de las headhunters que más influencia tienen en estos puestos de ejecutivos y de altos cargos. Bueno, esto por explicar cómo funciona un poco el recruiting de aquí entramos al podcast. Entre los referentes que tienen mayor visibilidad, porque es un trabajo previo que han hecho para que me aparezca en el feed y que luego cuando hacemos esa investigación todo lo que ocurre está contrastado, pues yo no sé si una de las que más. Para mí la que más, y por eso es la que estaba invitada a Real Retail. Por el poder que nos ha concedido Real Retail, te nombramos la mejor headhunter nacional. De ejecutivos en España. De momento. Vamos a hablar de dinero, vamos a hablar de pasta. ¿Cuál es la vacante de retail? Vamos a hablar de retail solo y ahora si quieres nos cuentas la que no es de retail, con la que más dinero ha estado en juego sobre la mesa.
Vale, era una posición de dirección general para una compañía internacional y el paquete era 250 de fijo más variable. El variable, por poder entender un poco los parámetros que puede tocar una posición de CEO. A ver, el variable normalmente va en función de diferentes cosas, ¿vale? En función de objetivos de compañía, en función de objetivos de equipo y en función de objetivos personales que te ponen a ti como ejecutivo, ¿sabes? Entonces depende mucho. Pero yo creo que estábamos hablando de alrededor de quizás un 30% o algo así. Posición interesante, Juanjo. Ostras. Sí. Bueno, ya aprovechando, has generado ahí un poquito el hype. Esta es la posición de retail. Cuéntanos ya por ese top one, posición que has gestionado. Pues mira, la top one es una que gestioné hace muy poco, que estaba alrededor de los 600, porque sé que en un podcast dije que era 400. Esta era alrededor de los 600, pero tenía una gran parte de equity, ¿vale? Entonces era 50-50. Al final es una compañía que está creciendo muchísimo, está facturando mucho y muy bien, y llega un punto en el que buscan pues, su mano derecha, ¿no? El CEO busca su mano derecha y entonces dice, necesito a alguien que tenga como ese, ¿no?, sentimiento de pertinencia tal, que se crea que el proyecto es suyo y estoy capacitado para darle ese porcentaje de equity, y conseguimos pues un paquete de 600, que no está nada mal. Brutal, 600, un pequeño matiz de la comunidad que nos escucha. No todo el mundo conoce el concepto de equity. Explícanos equity para dummies. Vale, equity es básicamente que la compañía te da un porcentaje de acciones, y ahí hay muchísimas maneras de dártelas. No vamos a entrar hoy porque es imposible. Funciona sobre todo en las compañías pequeñitas y es que básicamente te dan un porcentaje de acciones. Se les puede llamar stock, se les puede llamar shares, se le puede llamar equity, o sea, hay diferentes modalidades. Yo voy a patrocinar este momento como fundador de Real Retail, porque al final tú piensas que yo trabajo, esto lo digo siempre, en una de las mejores empresas, si no la mejor empresa del retail español, ¿vale? Que es Leroy Merlin. Entonces, dentro del pack, que además has explicado perfectamente cómo están todos los variables definidos, es exactamente así. Una parte muy importante y que para nosotros es una de las principales herramientas de fidelización es toda esa parte de equity, toda esa parte de accionariado que tenemos, pues donde compartimos todo el valor de la compañía. Claro. Así que para que también la comunidad pueda entender que el equity no solo en posiciones de CEO, sino que en una multinacional de retail como puede ser Leroy Merlin, eso puede estar desde el primer momento como parte de ese variable que puede rondar lo que dices tú, pues cerca del 25, 30, 35% a final de año. Que bueno, por dejar claro que, por ejemplo, Leroy Merlin, todos los integrantes son parte Somos accionistas. Son accionistas. La no tienes por qué increíble. ser, sí. O sea, yo te digo que además, o sea, lo he hecho muy bien porque, o sea, es uno de los grandes ejemplos de compañía del sector retail, porque la cultura que tienen a nivel de toda la gente que contratan, cómo la contratan, cómo está estructurada la responsabilidad que le dan y tal, es un ejemplo dentro del sector. Pues te lo agradezco viniendo de una headhunter como tú. Poniendo la cuñita a Leroy Merlin, ¿eh? Bueno, al final, yo que no soy de Leroy Merlin, les voy a pedir, oye... Te conocen. Me preguntan cuándo se viene... La promoción. Me preguntan cuándo se viene Juanjo con nosotros. Les he dicho que de momento está complicado. ¿Te pagan referrals para introducir a gente o qué? ese es otro concepto. Tengo una pregunta, si quieres contestar ahí, si no, ¿no? Un puesto de 600K, ¿qué te llevas tú de ahí? Porque, ojo, es una responsabilidad importante, ¿eh? Es una responsabilidad muy importante. Si no la quieres responder, me callo y digo, Juanjo, muy mal por haber hecho esa pregunta. No, te puedo dar, si quieres, un rango, ¿vale? De lo que suelen trabajar. Yo te diría que, o sea, las posiciones que son muy ejecutivas, el equity es verdad que es una parte muy difícil de... medir. Sí, de medir dentro de lo que tiene que ver en el fee. O sea, los headhunters normalmente trabajamos a un fee. Yo te puedo decir que yo en mi caso no trabajo sin exclusividad, o sea, trabajo en los procesos con exclusiva, porque si no es un caos, o sea, no sé cuántas agencias llamando a los mismos candidatos, es imposible. Y las posiciones ejecutivas, como son de alta carga de trabajo y son difíciles, porque al final pensar que una posición así son meses de trabajo, es una investigación de mercado, normalmente te tienes que ir a X empresas a buscar a gente, tiene que estar ok incluso los inversores en este caso. Hay muchas partes del proceso, hay test de competencias, hay referencias, es un proceso bastante largo que no es al éxito, ¿vale? O sea, eso es importante también, pero no puedes trabajar en una posición al éxito y los fees en ese tipo de posiciones rondan entre el 20 y el 30%. Habrá mucha gente de aquí que quiera pasarse
al mundo del headhunting. Pero tengo que decir que, o sea, que no es lo habitual. O sea, vamos a ver, o sea, en el mundo del retail tampoco, o sea, lo más normal es encontrar salarios que están desde los 50 hasta los 80.000 euros. A nivel de headhunting, que es muy difícil trabajar ese tipo de posiciones. O sea, yo llevo 8 años y los 2 últimos dedicados a esto, pero a mí me ha costado muchísimo tener que conocer a mucha gente. Son posiciones que como headhunter no te van a dar los CEOs de las empresas porque tú les escribas en LinkedIn, oh, te puedo ayudar con esta posición. O sea, son posiciones que no se publican. O sea, esto era un contacto mío que había trabajado anteriormente, que venía referenciado por una persona que era mi cliente, que ya había llevado pues una posición y ya como tenemos una relación de confianza me la dio, pero no es nada fácil. Totalmente. Llegar ahí. Bajando un poco desde las estrellas y más aterrizado al terreno, has dicho, Ari, que pues eso, que las posiciones más normales, las más habituales, las recurrentes, Claro. en retail, en posiciones de responsabilidad, pues se pueden estar moviendo en la franja de entre los 50 y 80, ¿vale? Y yo creo que esto hay que decírselo con transparencia a la comunidad, porque tenemos evidentemente una comunidad muy fuel, pero que también detrás de las cámaras sabes que a veces hay algo de hate, y el hate nos dice a Juanjo y a mí que no nos dedicamos a otra cosa porque no podemos, y que el retail ha sido como el agujero de los desperdicios. Entonces, ostras, cuando nosotros decimos que en retail uno se puede ganar bien la vida y hacemos apología de esto, pues, ostras, viene a confirmarlo alguien que está buscando estas posiciones de manera recurrente. Así que del retail se puede vivir bien. 100%, y muy bien, además, os voy a decir. Sí. Nada, un saludo a todos los amigos de TikTok, ¿no? Que nos dan fuerte. Te encanta. Me van a dar a mí también por estar hoy aquí. Vas a recibir, también, seguro. No pasa nada. 90% de amor, 10% de odio. Hay que quedarse con lo bueno Queda siempre. compensado. Piensa que el que habla es el 2%. O sea, la persona que dice, ay, qué bien lo que hablan estos chicos, cómo me gustan, normalmente no dice nada. Claro. Pero el que tiene odio lo va a escribir y eso es un 2% de todo lo demás. Y bueno, pues nos caen, ¿no? Nos caen. Bueno, vamos llegando ya a la parte final, ¿vale? Entramos en tips más profundos que se pueda llevar realmente la audiencia, y es la parte de, oye, ¿cómo detectar el talento en una entrevista? ¿No? Yo te quería decir, desde tu experiencia como headhunter, ¿qué señales te dicen que alguien tiene potencial en una entrevista? Pues mira, lo que comentabas antes, o sea, me ha encantado la reflexión al final que hemos hecho sobre el propósito y las habilidades blandas. Yo creo que contratas a alguien en base a ese sentimiento, ¿no? Es decir, es verdad que tú tienes que filtrar una serie de candidatos por la job description o por los requerimientos, porque necesitas a alguien que tenga esa experiencia, pero una vez tú entras en el proceso, lo que realmente te marca la diferencia es cómo tú eres, ¿vale? La predisposición que tú tienes, cómo enamorado estás de ese proyecto, qué capacidades tienes a nivel de soft skills para pues, poder gestionar equipo, adaptarte a necesidades, ¿no? Porque puedes tener un tío que sea brillante, que bajo currículum sea increíble, pero que luego sea flexible. Y el mercado hoy en día es tan cambiante y tan dinámico que necesitas gente que se adapte a esos entornos, que pueda trabajar en equipo, que sea buena persona. O sea, que no tengas a alguien que se cree que es el rey del mambo, ¿sabes? Entonces, esas soft skills son lo que realmente te marcan la diferencia. De todas las que ha dicho, bueno, nosotros contratamos también y para mí la más importante a la hora de contratar es la última que has dicho, que es que sea buena persona. O sea, creo que si no eres buena persona, me da igual después todo lo que te caiga debajo. No puedes trabajar en equipo, no puedes llevar situaciones al límite, porque si no eres buena persona, algo falla. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo por poner mi experiencia encima de la mesa, ¿no? Por tocar los cojones. Por tocar los cojones. Eso es. O sea, al final, lo que no me gustaría que la audiencia cogiera el mensaje de que por ser buena persona te van a venir las posiciones que estás soñando. Que sé que no es lo que has dicho, pero a veces nos confunden. Entonces, Ari lo ha explicado muy técnicamente, porque habla mucho mejor que tú y que yo, Juanjo, esto tiene que quedar claro. Hay una parte técnica del puesto que evidentemente tienes que cumplir, si no, no entras en el proceso. Y una vez has cumplido cumples con la job description, con lo que me están pidiendo para esta posición, a partir de aquí lo que marca la diferencia es cómo tú eres. Y en el cómo tú eres está todo eso que habéis dicho vosotros. Entonces, ser buena persona es fundamental, pero no lo único. Ari, ¿crees que tienes buen olfato para detectar a esa buena persona? Sí, pero tengo que decir que hay veces que es imposible. O sea, te pasan situaciones en las que dices, jolín, ¿sabes? Y más en ese mundo de ventas, por ejemplo, que la gente se vende súper bien, ¿sabes? Entonces, es difícil. Pero es algo que me guío mucho. O sea, siempre intento indagar en
cómo son ellos en el día a día, en su vida, ¿no? O sea, no en la vida personal, pero sí en su propósito, etcétera. Y es lo que marca diferencia. Cuando haces una entrevista, ¿llegas a preguntar algo personal para conocerle un poco más? O sea, no personal de quizás pues estructura familiar, etcétera y tal, pero sí de, oye, ¿dónde te gustaría llegar? ¿Qué es lo que quieres encontrar? ¿Sabes? O sea, ¿por qué? Porque al final yo lo que quiero es, imagínate, ¿no? Pues tú, Carlos, yo lo que querría como candidato es conocerte, ¿vale? Que tú me cuentes al final tus inquietudes, que me digas, oye, yo quiero, pues me interesa esto, este tipo de trabajo, este tipo de rol. Yo tengo una situación familiar, hay gente que sí que me dice, yo tengo una situación familiar que lo que me interesa es pues teletrabajo, conciliación, acabo de ser padre, acabo de ser madre. Entonces, estos son mis requisitos. Entonces, la idea es, yo si tengo una posición, te la presento y ojalá encajes perfectamente, pero oye, si no, nos mantenemos en contacto por lo mismo que decía, porque cuando me llegue algo que realmente te pueda interesar, ya pienso, ostras, Carlos, es él, ¿sabes? Y eso sí que pasa. O sea, a mí me ha pasado de quizás no estar en contacto en 4 o 5 meses, de repente llegarme algo y decir, es que es él, y acaba siendo esa persona. Y te hace una ilusión tremenda, además, porque dices, es que lo sabía, ¿sabes? Brutal esto que nos acaba de Sí, contar. es match con la vacante y la persona. Es match, pero es un match que se ha cocinado a fuego lento. O sea, no es un match de los de Tinder. No es un match efímero, es un match que dices, ostras, ¿cómo he ido cuidando la relación sin a priori una intención a corto plazo? Porque el corto plazo lo mata todo. ¿Y cómo hemos ido haciendo ese caldo de cultivo para que, oye, pues quizás en 4 meses, pero seguro que te han pasado cosas a más largo plazo? Es decir, buah, Sí. hace 2 años que conozco a este candidato, voy a ver en qué momento está de su vida, porque es que como siga donde lo dejé, Mm. o haya crecido en la tendencia que estaba, es la persona perfecta, ¿no? Dime alguna situación que recuerdes que te haya hecho especial ilusión haberle puesto en contacto con la empresa o que incluso haya encontrado el trabajo. Pues mira, tengo uno de mis candidatos favoritos. Yo te diría que además, o sea, pasa una situación de estas que son como muy especiales, ¿vale? En el que, además, o sea, me acuerdo que hice una apuesta en el que dije, este es el candidato, cogí a mi equipo y les dije, este es el candidato y puse el nombre en un papel y les dije, cuando esté plazado os lo voy a enseñar para que veáis que era este. Y me pasó la situación que tuve la mujer y el marido en el mismo proceso. Los dos eran directores generales y me di cuenta al cabo de un tiempo. Y al final fue increíble porque pues luego me di cuenta, ¿sabes? De que eran marido y mujer, me felicitaron, etcétera, y les tuve como muchísimo cariño. Ahora la mujer es clienta, el marido hemos seguido en contacto y sé que el día de mañana cuando tenga algo va a ser cliente. Yo creo que es como algo que te hace pues especial ilusión de ver cómo la gente también progresa. Y también me ha pasado a veces de que he cambiado a una persona más de una vez. Es algo muy guay porque el mercado es tremendo. No lo he sacado de la empresa donde lo he incorporado porque si no me matan, pero sí de un candidato, por ejemplo, incorporarlo, que haya un layoff o que él salga, etcétera, y me dice, ostras, mi headhunter de referencia eres tú, ¿me puedes buscar otra cosa tal, tal? Y, como no, incorporar en otra empresa. Me acaba de hacer clic, Juanjo, ¿vale? No hemos metido en la entrevista, porque hemos decidido que ya le hemos hecho muchas veces la pregunta, que los perfiles de éxito, ¿qué tienen en común, ¿vale? Ya te la respondo yo, es la pasión. Es lo que yo acabo de ver ahora en tus ojos, en tu sonrisa, mientras nos estabas contando esta experiencia. Entonces, una vez más, es el episodio 10, lo vamos a repetir hasta en el 80, que tienes que hacer algo que te apasione. Y creo que es otra de de los ingredientes Sí. para que realmente esto... Me ha recordado ¿Sí? a Pilar Escolano. Sector diferente, Sector totalmente profesión distinto, diferente, totalmente, misma pasión. Misma pasión. Misma pasión que hablas con esa persona y se está notando que disfruta de lo que hace. Claro, brillo en los ojos. Si es que lo digo, o sea, yo tengo el mejor trabajo del mundo. ¿Por qué? Porque es que, o sea, mi trabajo es increíble. Conozco a gente, o sea, yo pensar que he llegado a conocer incluso a los hijos de mis candidatos. O sea, conozco a gente que veo cómo evoluciona además, porque, o sea, mi sector, por ejemplo, se parece a otro tipo de sectores, como puede ser el de vender un piso, que también es muy emocionante, porque entras en una etapa de vida muy guay, pero al final, vale, le vendes el piso y no sabes nada más de esa persona. Aquí no. O sea, aquí el candidato se convierte en cliente, le vuelves a cambiar, conoces a gente. Yo no estoy en la oficina en LinkedIn todos los días. Yo me tomo cafés con la gente, veo a las personas presencialmente. Entonces eso es como algo que te llena muchísimo y que te hace especial ilusión. O sea, yo digo, yo no sé de mí qué será el día de mañana, pero no me veo haciendo otra cosa que no esté relacionada con el conectar personas. Brutal. Totalmente. Pues bueno, yo creo que llegamos al final, ¿no, Juanjo? llegamos al final, ya última parte de
de un podcast que está quedando súper bien. Bueno, al final, ¿sabes qué pasa? Esto lo dice, ¿no? Llevamos, creo que... la calidad son las personas. Pues Sí. hoy tenemos mucho nivel en el podcast y bueno, Me seguro. estáis halagando mucho, chicos. Me voy a poner roja al final. Si tuvieras que dar un consejo, hemos dado muchos, pero para esta persona que nos está viendo, que quiere cambiar, que quiere mejorar su trabajo, un consejo para él. Actitud y network. 100%. Pues con esto, Juanjo, Ari, llegamos al final del episodio. Esperamos que lo hayas pasado bien. Me pasa estupendamente. Que hayas disfrutado este ratito. Que bueno, que hayas conocido a dos personas que te puedan, seguro, el día de mañana acompañar en alguno de estos proyectos. Buscaremos trabajo, Ari. Y nada, darte las gracias. Yo creo que hoy hemos aportado un valor a la comunidad que nos escucha brutal. Esto al final va de compartir, ¿no? Primero, para recibir todo huele, lo has dicho varias veces en el podcast. Primero hay que dar antes de recibir. Entonces yo creo que hoy hemos dado muchísimo y seguro que nos volverá. Muchísimas gracias. ¿Dónde pueden encontrarte? Para finalizar, ¿dónde pueden contactar contigo? En LinkedIn, ¿no? Yo creo que es como la red top. Ahí estoy muy metida. Abro LinkedIn todos los días. Es mi red, en plan, que tiene más uso en mi aplicaciones de móvil, así que LinkedIn. Muy bien. Pues nada. Pues nada, lo tenemos. Así que nada, ha quedado claro. Meteos en LinkedIn, buscad No Gurus Headhunter y encontraréis a Ari. Hasta la próxima.